Es para mí muy grato instalar este segundo Facebook Live, que es un ejercicio que queremos seguir adelantando aquí desde la Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores, donde queremos llegarle a la profesión contable con temas de interés. Hoy tenemos un tema vital para la profesión y es todo el ejercicio disciplinario que adelanta nuestro tribunal. Para este efecto contamos con la presencia de nuestro presidente, el doctor Luis Eduardo Forero Vargas. Es contador de la Universidad Libre, especialista en normas internacionales de la Universidad Javeriana, especialista en impuestos de la Universidad Santo Tomás. Lleva desde el 93 en la Superintendencia de Sociedades, una experiencia bien importante en este organismo de control, y es nuestro presidente desde el 2013, lleva varios periodos al cual, doctor Luis Eduardo, le damos la bienvenida. También nos acompaña el doctor César Augusto Martínez Ariza. Él es contador público y abogado magíster en Derecho con énfasis en tributaria y especialista en normas internacionales, que es el tema de moda y el cual desde aquí, desde la unidad, queremos seguir liderando. Él es el vicepresidente de nuestro tribunal. Como se pueden dar cuenta, tenemos aquí representada la cabeza principal y el corazón de esta unidad administrativa. Entonces los quiero dejar con ellos y esperamos pues que este sea un ejercicio muy constructivo tanto para ustedes como comunidad y para nosotros que estamos un poco al frente de liderar la profesión desde la unidad. Entonces, bienvenidos y los dejo con ellos. Bueno, colegas, muy buenos días. Para nosotros como Tribunal Disciplinario nos es muy grato contar con la audiencia de nuestros colegas y adicionalmente manifestarles que pues esta experiencia que está empezando a adelantar el Tribunal Disciplinario es para que la comunidad contable se sienta mucho más cerca de lo que es el Tribunal Disciplinario, y lo mismo que tener en cuenta que la nueva dirección está abriendo nuevos espacios y está brindándonos la oportunidad de tener un contacto más directo con la comunidad contable. Doctor César, comentario. No, buenos días, colegas. De verdad que es muy importante para nosotros y especialmente para la Junta Central de Contadores que contemos con este tipo de eventos. No solamente es fundamental para que empecemos a conocer realmente qué es lo que hace el tribunal, pues en realidad, a pesar de que obviamente estamos cumpliendo una función como organismo que vela por la ética de la profesión, pues también estamos es para colaborar, para que miremos y exploremos todas las alternativas que nos lleven a un mejor ejercicio de la profesión, sin tener que necesariamente llegar a ser ese ente que solamente esté castigando a los contadores. Entonces es un placer que nos inviten a este tipo de actividades y como lo acaba de decir el doctor Forero, pues lo importante es que se abran más espacios y que podamos compartir con ustedes algo de conocimiento. Al respecto, pues nos referiremos a cosas del continuo movimiento del tribunal, pero pues que no van a ser necesariamente cosas muy técnicas para que podamos tener una comprensión. Doctor Forero. Muchas gracias. También nos acompaña nuestra directora jurídica, la doctora Pilar, y pues ella nos va aquí de pronto pues a orientar en cosas que sean ya de pronto muy jurídicas. Aquí queremos darles es como una charla que nos llegue más a nosotros como contadores, ¿cierto? Y para que lo tengamos en cuenta en todo lo que es nuestro proceso disciplinario. Entonces, para empezar, ¿cómo se inicia un proceso disciplinario? O sea, para que nosotros ya nos apersonemos de un proceso disciplinario, tienen que ocurrir tres circunstancias. Una, que exista una queja, ¿sí? Que esa queja puede ser interpuesta por un tercero.
puede ser un representante legal de una compañía, puede ser un miembro de junta directiva o de los administradores de las diferentes entidades que tengan alguna queja al respecto. Hay otra parte que puede ser la que está dada por los informes que presentan las entidades del Estado, ¿sí? O sea, por ejemplo, nosotros tenemos dentro de las entidades del Estado bastantes quejas de la DIAN, ¿sí? Entonces ellos nos reportan esas quejas. Lo mismo que, digamos, todas las superintendencias también, donde nosotros tenemos la responsabilidad de presentar estados financieros, de presentar certificaciones. Entonces, esas empresas nos allegan esas diferentes quejas. Y un tercer aspecto, que es las investigaciones que se inician de oficio por el Tribunal Disciplinario. En esas, ¿qué tenemos? Digamos, muchas veces hay anuncios de prensa, hay noticias en Internet, hay diferentes situaciones que nos presentan y que el tribunal se da por enterado de algunas conductas de alguno de nuestros profesionales o de alguna firma de contadores, donde están incursos el contador o el revisor fiscal. Entonces, ya el tribunal disciplinario ordena que se aperture este tipo de investigaciones. ¿Qué deben contener las quejas? Porque es muy importante. O sea, yo creo que, digamos, como es el inicio de la investigación, es importante. O sea, la identificación completa del quejoso, sea representante legal, sean miembros de junta directiva, sean entidades, sean administradores de conjuntos residenciales, sea el propietario de un conjunto de propiedad horizontal. Entonces ahí tienen que venir la identificación completa, la dirección, el teléfono, los correos electrónicos. Adicionalmente, debe venir identificado cuál es el profesional al que nos estamos refiriendo. Muchas veces, pues vienen, enuncian las conductas, pero no enuncian cuál es el afectado, cuál puede ser el contador, cuál puede ser el revisor fiscal. Y esto es muy importante que nosotros tengamos esa información, pues le daremos mucha más agilidad a nuestro proceso. Ahí también debe venir, debe indicársenos bien claro qué tipo de conducta es, no que, digamos, los quejosos tengan que establecer cuál numeral o cuál artículo de la ley 43 se le debe aplicar. No, ya de pronto, pues nosotros a través de nuestros colaboradores determinaremos eso. Debe en lo posible venir el número de la cédula, si se tiene el número de la tarjeta profesional y la dirección y todo lo que corresponda a esto. Adicionalmente, es importante que se señale expresamente y pormenorizada cada uno de los imputados que tenemos y que son los involucrados para abrir y aperturar la investigación. Lo más importante es el material de las pruebas. O sea, aquí para nosotros se nos facilita mucho más que nos llegue la queja documentada. O sea, que no tengamos que mirar y devolver otra vez esos documentos o esa información y decirles, mire, hizo falta estos documentos, hizo falta que nos enviaran, no sé, de acuerdo a cada una de las faltas que se cometa, que venga documentada. Adicionalmente, pues cuando se trata de informes, estos deben contener documentos contables, digamos, dentro de las entidades del Estado, cuando van a imponer una queja,
digamos, de pronto estas son los documentos que vienen más, como con más documentos, porque ya hay una parte probatoria hecha antes por estas entidades. Ya es importante ver la labor que está cumpliendo la parte donde se recepcionan estas quejas. ¿Por qué? Porque, digamos, se está haciendo un filtro donde, si tenemos bien, por ejemplo, en este año se han interpuesto 445 quejas, ¿sí? de las diferentes, como lo mencionamos anteriormente, y de estos hay 198 casos en los cuales nosotros nos inhibimos de pronunciarlos, y esto es un ahorro que se está haciendo a los procesos. ¿Por qué? Porque ya son investigaciones que realmente, primero por el tipo de conductas o por el tipo de queja que nos están allegando, pues simplemente lo que hacemos es descartarlas porque no está el material probatorio suficiente, o las conductas que nos están denunciando allí no tienen absolutamente nada que ver con la ética. Entonces, se aperturaron, este año se vienen aperturando 328 investigaciones, y alrededor tenemos más o menos para este año alrededor como de 2.300 investigaciones que van marchando, ¿sí? Adicionalmente, ya después de esto viene la etapa de las diligencias previas, ¿sí? Entonces, en la etapa de diligencias previas, el tribunal ya ordena y hace lo que es la apertura oficial del proceso. Esta diligencia se hace ya en el seno del tribunal, se traen los casos, se aperturan, se dan vía libre, sale un acto administrativo que es el auto de aperturas, el cual debe ser notificado. En este auto se está señalando cuáles son las personas que colocan la queja, y adicionalmente se establece cuál de los miembros del tribunal es el encargado de llevar el proceso, y también cuál es el abogado que nos va a manejar y nos va a sustanciar el proceso desde que se inicia. Ya, digamos, iniciándose lo que es la etapa de diligencias previas, hacia el final, ¿qué vamos a tener? O sea, tenemos dos opciones: de que ya aperturada la investigación, se tiene que, si no hay el material ya con las diligencias que se han hecho, con el aporte de pruebas y todo esto, si no hay evidencias de que el proceso siga adelante, se ordenaría sacar un auto de archivo, ¿sí? Si ya tenemos todo el material, lo tenemos bien soportado y está documentado, debidamente documentado dentro del expediente, entonces ya iniciaríamos la siguiente etapa, que es el pliego de cargos, ¿sí? En el pliego de cargos ya, pues ahí estará y reposará toda la información y todas las pruebas para iniciar ya para darle continuidad al proceso, y ahí ya pues dejo al doctor César para que nos comente sobre ese tema. Sí, buenos días. En este punto es importante contarles que cuando se inicia una investigación disciplinaria, cuando se hace la apertura de las diligencias previas, es el momento en donde se cita a notificar al contador para que tenga pleno conocimiento de la investigación que está adelantando el tribunal disciplinario. Por eso allí es tan importante la actualización de los datos por parte de los contadores públicos en nuestra base de datos, para tener un lugar específico a donde podamos
enviarles las citaciones para que comparezcan a la entidad y puedan conocer del proceso que se ha aperturado. Muchas gracias, doctor. Yo quería precisamente mirar este punto desde la perspectiva que acaba de hablar el doctor Forero, y ustedes, como ya se pueden empezar a dar cuenta, vemos cómo este proceso es garantista. ¿Qué quiere decir eso? Que arrancamos con una etapa en la cual las personas que tengan algún tipo de queja con nuestros profesionales de la contaduría inician un proceso ante la Junta Central de Contadores o ante fallas que se puedan observar que arrancan a través de oficio. Como bien lo explicó el doctor Forero, pues arrancan una etapa de pruebas, y es que, por eso es que yo hablo que este proceso es garantista en la medida en que la persona que quiere o la entidad que desea interponer una queja o un profesional de la contaduría, pues necesariamente tiene que aportar esas pruebas. Y hablo de que en ese momento esas pruebas son las que le dan el conocimiento a las personas del tribunal para poder determinar qué se hace con esa queja. Es decir, muchas veces, como ustedes se pueden dar cuenta, en la primera parte, sin alcanzar a la etapa de diligencias previas, pues ya se pudieron haber desechado bastantes quejas, bien porque no llegan por los medios probatorios o porque no existe la necesidad o el medio para que se pueda determinar si efectivamente hubo esa conducta en la cual se vio inmersa el contador para que sea objeto de una realización del proceso disciplinario. Si bien es cierto, en la segunda parte también existe esa forma en que la cual le da al contador la posibilidad de controvertir eso que le están diciendo. Es decir, no todas las veces puede uno tener esa acción para haber cometido o para ser sujeto disciplinable, sino que en el mismo momento, antes de que empiecen todas las cosas, pues se puede evitar haciendo pues la defensa respectiva. Por eso es que es importantísimo, y yo le voy a aclarar y le agradezco, doctora Pilar, porque es que nosotros tenemos que tener los datos actualizados para que efectivamente podamos ejercer ese derecho de defensa, derecho constitucional y obviamente derecho garantista de toda esta cantidad de procesos en los que nos podemos volver sujetos disciplinables en un momento determinado. Así las cosas, pues es importantísimo, como lo advirtieron acá, que tengamos actualizados los datos, que ejerzamos nuestro derecho de defensa y, ante todo, que aportemos las pruebas necesarias para el caso. Y eso se da no solamente en la primera parte del proceso, sino también en la segunda parte. Entonces, llegamos al proceso en el cual hubo unas diligencias previas. De aquí a allá, desde el proceso del inicio acá, podemos estar hablando que pueden haber pasado unos 6, 7 meses, desde el momento que se interpuso la queja o que se actuó de oficio por parte del tribunal disciplinario. Posteriormente viene esa etapa de cargos con la debida notificación, obviamente. Todas las providencias, todos los actos administrativos que salgan de esta entidad, de este tribunal de ética, deben ser debidamente notificados a la persona o al sujeto al cual se está disciplinando en este momento. Entonces, eso es importantísimo porque eso garantiza que usted se defienda. Y entonces, en el término establecido por la ley, mediante la cual usted se va a notificar, pues debe hacerlo, precisamente para que usted pueda ejercer ese derecho. Entonces, eso es importantísimo. No dejen pasar los términos. A veces decimos, no, dejemos que se pasen los tiempos, que posiblemente lo hagamos por conducta concluyente cuando conteste, o sencillamente hagámoslo cuando lo hacen por edicto o lo fijan en la página de la entidad. No, es bueno ejercer el derecho. Es bueno ejercer el derecho de defensa, es bueno documentarse, es bueno saber sobre qué me están acusando. Pues necesito determinar, conocer el expediente, saber qué pruebas hay en contra mía para poder hacer ese derecho de defensa, poder interponer también todas mis pruebas y por qué no colocarlas. Entonces, esa notificación de cargos, cuando ya la evaluación del tribunal se hace con las pruebas que se tienen y se determina esa etapa de cargos, entonces se saca efectivamente una actuación administrativa que es colocarle esos cargos o más bien interponer esos cargos a la persona, al contador, que es sujeto disciplinable en ese momento. Vencido obviamente ese término, pues la persona a la cual se le notifica ese auto de cargos, pues tendrá también el respectivo proceso de defensa, podrá impetrar nulidades, la puede también declarar una nulidad el tribunal disciplinario de oficio si ve que durante ese transcurso del proceso se ha omitido algún tipo de actuaciones que beneficien o que sean en beneficio, que se le viene el derecho de defensa al sujeto disciplinado.
o porque sencillamente se violaron algún medio probatorio o algún medio de defensa. De tal suerte que después, en ese interregno, en la etapa de cargos, pues puede haber también un proceso que se puede demorar pues, un tiempo mientras se resuelven algún tipo de actuaciones que sean impetradas por el sujeto disciplinado o incluso que se dé cuenta el tribunal disciplinario. Esas actuaciones obviamente son actos administrativos que se reducen a providencias que se expiden directamente por el tribunal administrativo. El sujeto disciplinable en ese proceso puede solicitar pruebas. Es decir, es algo fundamental del proceso y en eso quiero ser reiterativo y decirles, colegas, hombre, que aquí está la oportunidad, que aquí es donde se prueba efectivamente la comisión o no del hecho disciplinado. Entonces, allí es donde uno va a aportar las pruebas, pero pruebas conducentes, es decir, pruebas que lleguen a determinar efectivamente o a desvirtuar el hecho por el cual se está haciendo objeto de este proceso disciplinado. Quiere decir esto que muchas veces un testimonio no es un medio de prueba, porque efectivamente no tenemos la capacidad de que una persona diga o no, o sea así, o sea de otra manera, entonces va a ser la posición de una persona en contra de otra. Entonces, como usualmente lo que hacemos nosotros acá y que seguramente nos afectan a nosotros son cosas técnicas aunadas a un proceso contable, a un proceso tributario, a un proceso de ética. Entonces, muchas veces lo importante y es a tener el concepto o la prueba técnica para poder desvirtuar precisamente todo este tipo de cosas que nos están implicando en un momento determinado. Doctor César, lo voy a interrumpir para hacerle una pregunta que es muy importante para nuestros usuarios. Contémosle a nuestros usuarios en qué consiste la versión libre. Bueno, la versión libre, como lo decía anteriormente, tal vez si no toque el tema, consiste en que la persona es llamada, a diferencia, recuerden, estimados colegas, que lo que se trata aquí es un proceso ante una autoridad administrativa que está abocando conceptos de ética o de atinentes a la profesión, pues no se trata de un proceso penal en la cual una versión libre como la conocíamos anteriormente del derecho penal pues tenga que de pronto venir acompañado de un abogado, aunque lo puede hacer, pero la versión libre es precisamente esa actuación que hace el sujeto disciplinable que viene a contar qué fue lo que pasó, a dar su versión, a decir efectivamente, mire, lo que sucedió no es como la queja lo puso, sino lo que sucedió es esto, esto y esto. Mis actuaciones se vieron ceñidas a la ley porque yo actué como contador o como revisor fiscal o como auditor de esa compañía y mi actuación fue la siguiente. Entonces es importantísimo la versión libre en la medida en que usted viene a dar sus hechos. Entonces no dejemos pasar esa oportunidad porque usted viene aquí a contarnos a nosotros que no conocemos qué fue lo que pasó, sino por una sola versión, la del quejoso o de la actividad administrativa que se desarrolló en contra suya, sino que efectivamente usted viene como sujeto disciplinable con todas las garantías establecidas en la ley y sobre todo en la Constitución Nacional y nos cuenta qué fue lo que pasó. Es sencillamente eso, sin llevarlo al campo, pues estrictamente legal. Usted nos cuenta qué fue lo que pasó, que en realidad es lo que queremos saber. Gracias, doctor César. Doctor Forero, cuéntenos hasta qué momento una persona que está siendo investigada puede presentar la versión libre. Bueno, queridos colegas, es importante esto de la versión libre, ¿cierto? Y la pregunta es, ¿hasta cuándo se puede presentar esta versión libre? Esta versión libre se puede presentar hasta antes del fallo. Ese es un derecho que tiene el investigado y es importante, como lo menciona el doctor César, de que nosotros aprovechemos todas estas herramientas. Muchas veces uno lo que nota es que nuestros colegas no tienen claro todo este proceso, ¿sí? Y es un proceso que, pues, como lo explica el doctor César, es un proceso directamente administrativo y que hay muchas herramientas con las cuales nosotros podemos llegar a defendernos y tratar de demostrar que pues lo que se nos está indicando no es, no tiene competencia o no se cometió esa presunta falta a la ética. Una cosa importante es que, digamos, se debe tener en cuenta en los cargos cuando ya sale el cargo, dentro de la estructura del cargo está la fecha, ¿cierto? Y es muy importante que se tenga esa fecha
porque a partir de esa fecha viene todo lo que son los fenómenos de caducidad y que nos darían un tiempo para por nosotros podernos defender. Entonces, de este modo, pues creo que tratamos de darle claridad y continuamos dándole la palabra al doctor César. Es importantísimo lo que acabamos de decir. ¿Y por qué? Y no sé si de pronto vengan una pregunta más adelante. Es necesario que nos asesoremos. Y obviamente que nos hagamos parte del proceso. Entonces, una forma de hacerse parte del proceso es efectivamente ir a rendir su versión libre, ¿cierto? Y asesorarse en qué medida. A ver, no permitamos, en la medida de las circunstancias y de las posibilidades, que de pronto se nos nombre un abogado de oficio. ¿Por qué? Porque es que de pronto el abogado de oficio no tiene todo el conocimiento contable, tiene todo el conocimiento jurídico y puede abocar el proceso, obviamente, con todo el conocimiento de ley y de su formación académica. Pero démonos cuenta que, como lo decía yo, a veces se trata de cosas técnicas contables, que efectivamente el abogado de oficio de pronto no va a tener conocimiento exacto de qué fue lo que pasó, y es allí donde su intervención es verdaderamente importante en el proceso disciplinario, porque es usted directamente involucrado en el tema, y es que viene a controvertir ese tipo de cosas, porque yo puedo decir algo respecto sin el conocimiento contable, pero es usted el que tiene el conocimiento. A pesar de que en este momento y durante el funcionamiento del tribunal, pues contamos con nuestros pares contadores, que obviamente están impulsando el proceso también acá, sin que el manejo sea de ellos, pero obviamente lo están impulsando para dar claridad al respecto, ¿cierto, doctor? Entonces, tener en cuenta precisamente que en esa etapa de las diligencias previas, de los cargos, donde efectivamente se va a efectuar, finaliza con la providencia de cargos, pues hay que tener una actuación activa, muy activa en el proceso. Ya vencida esta etapa, pues viene el proceso de cierre de la investigación. El proceso de cierre de la investigación, una vez se haya resuelto todo lo que les comenté anteriormente, pues se proferirá, pues obviamente, un acto administrativo en donde se da traslado al investigado, a su apoderado o al apoderado de oficio. Entonces, a todos se les va a dar traslado. Si tiene un apoderado de confianza, pues obviamente ese apoderado, y si no, pues a su apoderado de oficio, para que efectivamente presenten los respectivos alegatos de conclusión. Y es allí donde ustedes deben enviar a su apoderado quien les esté asesorando en este tipo de cosas. Porque es muy importante, vuelvo y repito, el conocimiento de los términos, la garantía establecida en la ley para efectos de cada una de estas etapas, pero es más importante que efectivamente ustedes desvirtúen los efectos de ese proceso disciplinario con técnica contable, con técnica establecida en el conocimiento que ustedes tienen en cada una de las actividades que ejercen. Entonces es importantísimo esa actividad. Ya una vez finalizado el cierre de investigación, pues viene la... Entonces, sí. Vamos a hacerle una preguntita al doctor Forero, y él hablaba sobre la fecha de los hechos en el auto de cargos. Entonces, doctor Forero, cuéntenos por qué es tan importante la fecha de los hechos en esa providencia. ¿Por qué es importante la fecha de los hechos? O sea, nosotros tenemos un tiempo, nuestras investigaciones tienen un tiempo de caducidad, ¿sí? Entonces, es importante que dentro de los cargos quede esa fecha, porque a partir de esa fecha se tienen 3 años, o sea, desde el momento en que se iniciaron los hechos, se tienen 3 años para nosotros poder adelantar el proceso disciplinario. Si nosotros dejamos pasar por X, Y, Z motivo esos 3 años, pues ya se tendría que declarar la caducidad del proceso. Otra cosa que de pronto pues se nos pasa un poquito por alto es que para notificarnos de los cargos tenemos 20 días hábiles, ¿cierto? Notificado, doctor, notificado el pliego de cargos al investigado, él tiene 20 días hábiles para presentar el escrito de descargos. ¿Qué puede contener ese escrito de descargos? Puede contener una solicitud de pruebas, puede contener una solicitud de nulidad, y entonces en esa medida es lo que le corresponde resolver al tribunal disciplinario, pues para garantizar el derecho de defensa que le asiste al investigado. Perfecto. Es importantísimo esos tiempos. Por eso le digo, la parte primordial de la asesoría jurídica está en determinar que esos tiempos se deben cumplir y que efectivamente no se pueden pasar de esos términos para
ejercer su derecho de defensa en debida forma. Eso está, pues, para que quede claridad, y obviamente pues en la página de la Junta están todo lo que es el proceso disciplinario, y obviamente lo conocerán de primera mano. Bueno, estábamos ya en el cierre de la investigación y se viene para la etapa de fallo, ¿cierto? En la etapa de fallo, pues obviamente vendrá un acto administrativo, una resolución efectuada por el Tribunal Disciplinario. Aquí es importante resaltar dos cosas. Recuerden muy bien que el Tribunal Disciplinario es un ente colegiado que está conformado por 7 personas, las cuales aprueban o desaprueban cada una de las etapas que hemos visto con algunos requisitos establecidos en la ley en cuanto a su votación. Una vez puestos de acuerdo o aprobado por mayorías absolutas la etapa de fallo, entonces viene un fallo absolutorio o un fallo sancionatorio, ¿sí? Entonces, esas son las dos formas en las cuales en primera instancia podríamos decir que termina el proceso sancionatorio. Claro está, esta resolución que genera el Tribunal Disciplinario, que puede ser absolutoria o sancionatoria, pues tendrá entre comillas, una segunda instancia que denominamos que se le puede interponer un recurso. Para presentar el recurso, pues este debe presentarse los 10 días siguientes a su notificación. Vuelvo y repito, hay que estar muy atento a las notificaciones, porque vienen dos formas para notificar, que es una notificación personal, en la cual se cita a la persona para que venga y personalmente se notifique de la resolución que lo sanciona o lo absuelve. Entonces es importantísimo que la persona conozca no solamente los fundamentos de hecho y derecho que están consignados en la resolución para poder debatirlos, si es que así a bien lo tiene, sino para que también ejerza dentro de los 10 días siguientes a su notificación, pues el recurso que tiene para que esa providencia sea nuevamente estudiada y se examine nuevamente los motivos por los cuales se sancionó o simplemente se absolvió. Ya posteriormente pues tendrá otras, pues pasados estos términos, pues tendrá sus efectos ante lo contencioso administrativo, que ya no es materia del tribunal y que tendrá sus efectos posteriores, ¿no? Doctor César, qué pena me interrumpo, una pregunta para el doctor Forero. Cuéntenles a los usuarios en qué consisten los alegatos de confusión. O sea, esto es importante, o sea, esta es una actuación a la cual tienen derecho nuestros colegas antes del fallo, o sea, son los alegatos finales, es el momento que tiene para presentar sus últimos argumentos de defensa. Digamos, en los descargos aportaron ciertas pruebas, pero resulta que después de esa etapa puede aprovechar para que en los alegatos saque ya las pruebas finales que tiene para poder argumentar y mejorar su defensa, que serán valoradas y que serán tenidas en cuenta por nosotros al momento de emitir el fallo. Entonces, esta es otra etapa bien importante y que debemos aprovechar. O sea, aquí, como lo dijo desde un principio el doctor César, este es un tribunal garantista. Aquí tienen absolutamente todas las garantías para poder de una u otra manera allegar las diferentes pruebas y los diferentes argumentos para demostrar que no se ha cometido la conducta de la cual se está indicando. Mire, los alegatos de conclusión son muy importantes, porque aparte de ser un medio probatorio, ustedes argumentan. Y la argumentación no solamente es lo que yo pienso, sino que la argumentación debe estar justificada tanto técnica como jurídicamente. Entonces, por eso es que le digo que usted tiene que trabajar de la mano con su abogado. Y si a usted le nombra un abogado de oficio, pues él va a argumentar lo que él cree que vio en el proceso, porque los expedientes están aquí y usted puede mirarlos. Pero obviamente esa argumentación debe ser una argumentación técnica, fundamentada en el conocimiento de su profesión y en lo que efectivamente fue establecido en cada uno de las circunstancias del proceso y que usted intenta obviamente rebatir. En esta etapa de cierre
de la interposición de los recursos, es importante que ustedes tengan en cuenta algo. Que el fallo sancionatorio cobra ejecutoria cuando se resuelve el recurso que interpuso usted contra ese fallo sancionatorio o cuando no se interpone el recurso. Inmediatamente, y para que lo tengan en cuenta, porque de allí y más adelante yo creo que tocaremos el tema, se desprenden una serie de actividades que se empiezan a realizar que pueden ser perjudiciales para la actividad del contador público. Entonces, una vez ejecutoriada, es decir, una vez cobra ejecutoria la resolución que sancionó al contador, esta se procede al registro de la sanción. Y la sanción se registra en una base de datos que es de consulta de todo el mundo apenas cobra ejecutoria. De tal suerte que una vez ejecutoriada esta resolución sanción, pues obviamente si es una resolución que sanciona al contador para que no pueda ejercer su profesión durante un tiempo determinado, pues hay que hacerle caso a la sanción, a no ser, ya vuelvo y repito, que se acuda a lo contencioso administrativo y allí de pronto se apruebe o se designe por el tribunal administrativo, por lo contencioso administrativo, que efectivamente hay una suspensión provisional de dicha providencia. Pero entre tanto no, es decir, si está sancionado, pues mi consejo y obviamente el consejo de todos los tribunales es que de pronto se abstenga de ejercer su actividad profesional si fue que fue sancionado de esa manera. Con eso se evita una serie de inconvenientes posteriores de los cuales hemos visto casos y es recurrente los casos aquí en el tribunal. Aquí ya pues finaliza la parte de lo que es el proceso. Para resumirles, pues obviamente vimos una etapa inicial en donde se podía abocar directamente el conocimiento de la queja por parte del tribunal, después vino una etapa previa que podíamos llamarlo así en principio, después una etapa casi que de juzgamiento y al final pues el fallo, como para hacerlo de una manera resumida. No sé si algo más que agregar con respecto para claridad de los estudios o pasamos a contestar preguntas. ¿Qué podríamos de pronto hacer una última claridad, y es los derechos del quejoso? ¿Sí? El quejoso puede interponer la queja, aportar pruebas, interponer recursos, o sea, porque él puede llegar a interponer un recurso a alguna decisión nuestra. Él no es sujeto procesal y por ende él no puede conocer el proceso. Eso es muy importante porque sé aquí muchas veces el quejoso que va el proceso, que mire que no han atendido, pues nosotros atendemos ese tipo de reclamos, pero hay que dar claridad que el quejoso en ningún momento puede conocer el proceso, ¿sí? No es un sujeto procesal y por esta razón pues no podría llegar a conocer ya directamente el proceso. No sé si... Pero lo cierto del caso es que las providencias que tengan que ver con el proceso se le notifican a él en la medida en que él tenga conocimiento de qué es lo que pasó, ¿cierto? O sea, si hay una providencia, debe ser conocida al final de qué fue lo que pasó con su proceso. Pues todas las providencias proferidas por el tribunal disciplinario, primeramente se le notifican al investigado, pero en los casos en donde el tribunal profiere un auto de archivo o profiere un fallo absolutorio, en este momento sí se le comunica al quejoso para que si tiene alguna inconformidad respecto de la decisión adoptada, pues presente el respectivo recurso de reposición. Perfecto. Bueno, yo decía al finalizar mi intervención que efectivamente los contadores que se vean inmersos en este tipo de procedimientos, pues deben estar muy pendientes, primero de su proceso, es decir, que no se venzan los términos que tienen para poder ejercer su derecho de defensa, que conozcan de primera mano cuáles son los hechos por los cuales se acusan y qué es lo que ellos deben hacer para poder defenderse. Pero algo que sí me llama la atención y es que muchas veces el contador público sancionado hace caso omiso de la sanción y sigue ejerciendo su actividad profesional. Y esto lo lleva incluso a cancelación de su tarjeta profesional, que es algo muy delicado y que ha sido tema de discusión ardua dentro del tribunal disciplinario, porque en realidad es un tema que nos preocupa.
Es decir, esto no es solamente la preocupación de los dos que estamos aquí sentados enfrente de ustedes, sino porque en realidad pues es una actividad que se hace como función pública también, con conocimiento, y pues uno ser sancionado con la cancelación de su tarjeta pues es realmente preocupante, ¿cierto? Por que a veces las arduas se vuelven muy consensadas, muy sujetadas a derecho, pero pues es una actividad o es algo recurrente que está sucediendo y que nos preocupa, pues simplemente para llamar la atención al respecto de eso. Tenemos un proceso adicional después del disciplinario, que es ante lo contencioso administrativo, el cual todo el mundo tiene derecho para hacerlo, la Constitución y la ley se lo garantizan, pero si hay una resolución sancionatoria por parte del Tribunal Disciplinario, hay que hacerle caso. Hay que actuar en conformidad a lo que dice allí y ejercer su derecho como lo manda la ley, pero no omitir esto porque puede ser contraproducente para su actividad profesional. Eso como para abrir una especie de tema de casuística, que también nos llegan muchas preguntas respecto a eso. Sí, es muy importante lo que acaba de mencionar el doctor César, y es ese tipo de sanciones que a veces, digamos, nuestros colegas y especialmente también nuestros estudiantes que están a puertas de obtener su tarjeta tienen muchos problemas porque precisamente no han tenido la ilustración, y son cosas tan sencillas como, por ejemplo, nosotros nos están llegando ahorita muchos casos donde realmente tenemos unas discusiones bien interesantes y donde pues como esto es un tribunal hay posiciones diferentes, ¿cierto? Pero pues nosotros tenemos que llegar a algún consenso. Y es, por ejemplo, que los futuros colegas no están atendiendo, digamos, cuando van a sacar su experiencia técnico-contable, no están valiéndose de las personas que deben valerse y hacer esta experiencia, sino que creen que con cualquier certificación de cualquier persona pueden llegar aquí a solicitar su tarjeta. Error craso. ¿Por qué? Porque dentro del tribunal últimamente nos han presentado muchos casos de esto, y casos donde no es de un solo aspirante a obtener la tarjeta, sino 10, 15 personas, futuros contadores, que están presentando documentos que realmente no acreditan esta experiencia. Y lo más grave es que les damos la tarjeta, pero después por labores que se hacen en el grupo de inspección y vigilancia, nos damos cuenta que esta esta experiencia técnico-contable es fraudulenta. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que menos nos gusta a nosotros, cancelar una tarjeta de personas que están hasta ahora saliendo al campo contable. Y esto es muy preocupante, ¿sí? Entonces, para nosotros es importante, vamos a hacer presencia en las universidades, ya que creemos que esa es una labor muy importante, de que el tribunal disciplinario vaya a las universidades y dé a conocer todos estos casos de casuística donde se ven afectados nuestros futuros colegas, para que realmente no vayan a caer en este tipo de conductas y puedan obtener realmente su tarjeta y desarrollarse profesionalmente, que es lo más importante. El doctor César, él tiene una vasta experiencia porque pues él es profesor de la Universidad Externado y allá pues se atiene de mano todo esto. Entonces es una experiencia que realmente debemos de aprovecharla, y como tribunal disciplinario estamos buscando también abrir espacio en las diferentes universidades para que nuestros futuros colegas puedan conocer de mano todas estas cosas. Sí, hay una cosa importante que hablaba usted, doctor Forero, y es precisamente que en el afán de conseguir su registro como profesional, muchas veces se acude a certificaciones que no son ajustadas a la realidad. Técnicamente, jurídicamente, habla uno de documentos apócrifos o falsos. Y desafortunadamente también existen colegas que se dedican a hacer este tipo de certificaciones
como si fuera sencillamente muy fácil plasmar su identificación y su firma en este tipo de certificaciones. Entonces es también de llamar la atención porque no solamente se pueden ver involucrados en procesos fuera de la vida disciplinaria, sino que obviamente esto los va a perseguir porque pueden obtener su registro, pero pueden ser inmersos en la cancelación de tarjeta profesional posteriormente y obviamente la persona que haga dichas certificaciones pues también se va a ver sometido a un proceso disciplinario del cual pues no le gustaría. Entonces eso es como para llamar la atención de todos aquellos que están en procura de su registro como las exigencias están en la ley. Ustedes tienen que traer un documento que establece la ley, pero también todo eso se está examinando. No tenga requisitos que no se puedan cumplir, sino que los requisitos es que usted precisamente haya ejercido en una de tantas formas de ejercerla en la práctica contable para que sean certificadas precisamente por un contador idóneo, por una empresa, por su representante legal y que efectivamente sea. De todas maneras, todo esto ha sido mucho análisis y mucha discusión en el tribunal, vuelvo y lo repito, de esto no se trata porque nosotros somos un tribunal de ética de tal suerte y conformado por personas, por colegas de ustedes que están precisamente mirando la situación, de tal suerte que esto no es una regla. Esto no está en un papel, obviamente las reglas están condicionadas en la ley, el procedimiento está en la ley, los tipos sancionatorios están en la ley, pero también se discuten también muchos aspectos que tienen que ver con la forma en que se está trabajando como el contador y obviamente sus calidades personales. Hablando de sanciones, queridos doctores, una de nuestras usuarias nos pregunta si el tribunal disciplinario solo impone sanciones. No, o sea, para nosotros quisiéramos no sancionar a nadie porque pues esa no es la idea. Nosotros no solo estamos para sancionar. ¿Por qué? Porque pues nosotros nuestro proceso, como lo hemos dicho desde un principio, es garantista. Y dentro de ese aspecto de garantista, nosotros tenemos que investigar, ¿sí? Entonces, desarrollamos la labor con la colaboración de las personas que tenemos a nuestra disposición y adelantamos una investigación que está debidamente documentada, ¿sí? Y a través de esa investigación podemos tener o un archivo o una sanción, pero realmente el tribunal no está solo para eso. Ok, doctor Forero. Otra pregunta, esto para el doctor César. Pregunta nuestra usuaria, si la DIAN ya sancionó, la JCC también puede imponer una sanción sobre los mismos hechos. Bueno, gracias por la pregunta y en primera instancia yo le puedo decir que sí. Es decir, sí sucede y se puede sancionar. No necesariamente se puede decir que son sobre los mismos hechos. Sobre esto ha habido jurisprudencia y se ha sentado la posición de las Cortes en el sentido de que efectivamente sí se puede hacer porque no se trata de los mismos hechos, sino que independientemente de que sean dos actuaciones administrativas, porque son dos actuaciones administrativas, una que le facultó la ley a la DIAN para que sancionara a aquellos contadores que pues, se vienen inmersos en lo estipulado en los artículos del Estatuto Tributario que al respecto pues, lo establece, y lo sanciona con su actividad de no ejercicio, de firmar declaraciones tributarias o certificaciones o pruebas en los procesos de fiscalización de la DIAN por el término de 1 año, posteriormente 2, hasta indefinidamente. Y es un proceso administrativo que establece la DIAN a través primero de un requerimiento previo, después viene ya una resolución sanción y de esa resolución sanción tiene un recurso de apelación ante pues, el director superior jerárquico de esa entidad en un momento determinado y cómo se lleve el proceso. Eso tiene que ver con una sanción administrativa. Ahora bien, ellos inmediatamente o la Dirección de Impuestos compulsará copias a la Junta Central de Contadores y lo que se hace en la Junta Central de Contadores no es la revisión del mismo tema, es decir, de mirar qué fue lo que hizo allá y por qué se dio la parte sancionatoria de la DIAN, sino que lo que se intenta o lo que se hace más bien es evaluar el sentido ético del proceso. Es decir, si el contador incurrió en aspectos éticos que estén en la ley 43, que hayan sido
por hecho que se hayan sido inmersos en ese proceso sancionatorio de nosotros. Entonces, de tal suerte que, a pesar de que se haya un hecho, de pronto un hecho puede que jurídicamente estemos hablando de la parte ética, la cual entra a sancionar la Junta Central de Contadores. Entonces, sí se podría, y efectivamente hay jurisprudencia al respecto de que no se está violando el principio de cosa juzgada. Para que le quede claro a nuestros usuarios, doctor César, eso quiere decir que una cosa es el proceso tributario y otra cosa es el proceso disciplinario. Totalmente, es así. O sea, una cosa es la sanción administrativa tributaria, que lo ejerce la autoridad tributaria. ¿Por qué? Porque lo estableció la ley, es una ley, entre tanto no se deroguen los artículos, permanezcan siendo ley de la nación, entonces pues es ajustado al principio de legalidad, es decir, se puede hacer. Y nosotros lo que abocamos aquí es si mirar si en ese proceso, es decir, en las actividades que hizo el contador, se produce un conflicto con la hecha. Eso es lo que está hecho. Continuamos con las preguntas de nuestros usuarios. Esta para el doctor Forero. Nos pregunta uno de ellos, ¿por qué el quejoso no tiene derecho a saber cómo va el proceso? Pues el quejoso sí puede conocer cómo está el proceso, pero no en asuntos de fondo, porque el proceso tiene reserva. O sea, esto más o menos antes se había comentado. Entonces, cuando ya él puede saber en qué etapa va el proceso, pero ya conocer de fondo realmente no puede conocerlo, porque pues esto y todos los documentos que llegan acá, ¿sí?, tienen reserva. Ya para lo que es la reserva se levanta después de que se emite la resolución, el auto de cargos. Doctor César, tenemos otra pregunta y nos dice, ¿qué sanción cabe atributiva a Colombia por ofrecer declaraciones por el valor de 80.000 pesos? La pregunta de moda. Bueno, en realidad, como creo que ya es de conocimiento público, la Junta Central de Contadores y el Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores, en cabeza de su presidente y del director de la entidad, se colocó una queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio para que se revise efectivamente si hay problemas con respecto a tal vez publicidad engañosa, problemas de falta de la competencia, pero pues en realidad sanciones que pueda determinar el Tribunal Disciplinario, eso amerita una investigación. Es decir, se están haciendo investigaciones en este momento mirando si efectivamente violan algún principio ético. En este momento no lo podemos evaluar, no lo podría decir, sería irresponsable de mi parte decir que vamos a generar una serie de sanciones en contra de Tributi y de lo que ha hecho. Lo cierto del caso es que pues, esto ha generado mucha discusión, mucho debate, inconformidad, pero en este momento no podría asegurar que efectivamente esté violando el código de ética de los contadores. Esto está inmerso en una investigación, se hará la investigación del caso, esperamos darles resultados posteriormente, pero lo que sí ya se hizo fue comunicar a la autoridad respectiva para que ella haga la investigación también respecto a lo que les acabé de decir, pues porque hay publicidad que tal vez es engañosa, tal vez hay otras formas en las cuales se han promocionado ellos, en los cuales dejan al contador como que, mejor dicho, los contadores estamos abocados a hacer actividades que tampoco son ciertas. Entonces todo esto ha sido materia de investigación. Ahora bien, si después de la investigación se determina que efectivamente incumplieron presupuestos éticos, pues serán sujetos disciplinables y entonces investigaremos y aplicaremos las sanciones del caso respectivas que están establecidas en la ley para ello. Por ahora esperemos qué dice la superintendencia y qué dice también las personas que están haciendo la investigación del caso en este momento, y posteriormente o en su oportunidad les daremos a conocer qué sanciones. Tenemos otra pregunta, doctor Forero, y dice, ¿cuál es la máxima sanción para un contador que ejerce como revisor fiscal en más de 5 sociedades? Ese es un tema también que realmente nos está inquietando mucho, porque pues nos están llegando muchísimas investigaciones al seno del tribunal
por esta labor, ¿cierto? Es muy claro que, digamos, el ejercer en 5 sociedades por acciones, o sea, entiéndase anónimas y entiéndase SAS, esta sanción quedaría inmersa dentro de lo que tiene que ver la ética, o sea, la sanción que se aplica para un revisor fiscal que esté inmerso en esta conducta sería una sanción. ¿Me pregunta el tiempo? Sí, doctor. O sea, regularmente, pues, digamos, uno evalúa acá, mira, pueda que, digamos, haya algunos antecedentes o existan algunos documentos que puedan desvirtuar en parte esa conducta o alguna cosa, pero regularmente esta sanción el tribunal le está aplicando 12 meses. ¿Qué otras preguntas o qué, digamos, en este tiempo que nos queda, qué casos tenemos en el tribunal? Hablemos un poco sobre casuística de esos temas relevantes que se ven en el tribunal disciplinario y que quisieran compartir con los contadores públicos como una medida preventiva para que no lleguen estos casos al tribunal y no se presenten situaciones como estas. Digamos, hay otro tema que también, sabes que ahorita pues nos está llegando mucha información porque pues realmente, digamos, hay un grupo muy activo aquí en la Junta Central que es el de inspección y vigilancia, ¿cierto? Y entonces, digamos, uno de los casos que nos está llegando con bastante frecuencia es ejercer la profesión estando sancionado. O sea, de ahí la importancia de lo que nos manifestó el doctor César y lo que nos mostró nuestra directora jurídica en el sentido de que tenemos que actualizar nuestra información, es que es básico, porque muchas veces hay contadores, colegas nuestros, que resultan sancionados y no tenemos dónde informarles, ¿sí? Entonces, eso es lo importante, tratar de actualizar su información y estar pendientes que cuando se impone una sanción y ya queda ejecutoriada y ya queda inscrita, inmediatamente nosotros como contadores pues tenemos que tomar las medidas del caso y es informarle a nuestros clientes, mire, estoy sancionado, tengo que retirarme de acá, porque cualquier actuación que usted haga ya estando sancionado, ¿qué le va a meritar? La cancelación de la tarjeta, que eso es una de las cosas más graves y que se está viendo mucho en nuestro tribunal. Es importante que sepan que no solo la DIAN reporta información, las superintendencias reportan información, la Contaduría General reporta información. Entonces hay muchos medios que nos están llegando y que precisamente nuestro grupo de inspección está pendiente para tratar de evitar que estas conductas se den. Entonces, este tipo de conductas se nos está dando mucho y sería importante que nuestros colegas estuvieran atentos a cómo transcurre su proceso disciplinario y tome las medidas del caso. Afortunadamente el tiempo es corto y pues estos espacios son para eso. Sé que quedan muchas cosas fuera del tintero y que hay que ser un poco, pues, con el tiempo que hemos tenido, poder explicar un poco las cosas de manera amplia. Obviamente cada cosa tiene su complejidad y por eso no hemos entrado en mucha profundidad respecto de eso. Yo solamente quiero dejar dos cosas claras. En cuanto a casuística, miren, tenemos muchos problemas con la parte de retención documental. Es decir, las personas ejercen su profesión en outsourcing, se llevan los documentos para ser digitados en otro lugar y resulta que cuando por alguna razón pierden el contrato ya no pueden seguir eso, entonces a manera de presión se quedan con los documentos. Eso no se puede hacer. Necesariamente hay que devolver los documentos porque ya viene otro aspecto, es contractual. Entonces, lo que uno aconseja a los colegas es hagan un contrato y si tienen algún problema ya por efectos de que la persona no le pagó, no retengan los documentos porque esa persona se va a quejar
y va a tener problemas disciplinados, sino devuelvan los documentos y más bien ejerzan una acción contractual en los parámetros que han establecido en el contrato. Entonces, eso es buenísimo para que lo hagan. También otro caso recurrente, pues está lo de las 5 revisorías fiscales. Ustedes tienen conocimiento hasta dónde el ejercicio de profesión les permite hacer. Ha habido conceptos de la superintendencia, el Consejo Técnico de la Contaduría ha sido recurrente también en este tema. Entonces no es de capricho de que efectivamente el hecho de ejercer como revisor fiscal, ejercer, el verbo es ejercer, ejerza. Si usted ejerce como revisor fiscal o se ve involucrado en que un momento a otro tiene que ejercer, pues mejor cóbrese en salud y no acepte cargos como revisor fiscal o en un momento determinado como suplente, ¿no? Porque pues hay que tener en cuenta que un momento a otro, si le toca ejercer, pues entonces se va a ver incurrido en ese tipo de sanciones, entonces es mejor tener un poquito de cuidado con respecto a eso. Se han abordado muchos temas, lo cierto del caso es que yo repito lo primero de mi intervención, este es un proceso garantista, ustedes cuentan con un tribunal, cuentan con sus delegados, porque está el delegado de las universidades, está el delegado de los contadores, que pueden hacernos llegar las inquietudes, las cosas que quieran que nosotros conozcamos y que aboquemos para ustedes. Nosotros los estamos dando a conocer y queremos ayudarle en cabeza de su presidente, en cabeza de todos, de cada uno de los dignatarios, lo que queremos es ofrecer ese tipo de garantías para poder llegar a ustedes. Esto no se trata de sancionar por sancionar, no se trata de hacer las cosas a ultranza, es de que hagamos una investigación real de qué se hacen las cosas como seres humanos, como profesionales, pero guardando obviamente el estricto sentido del principio de legalidad. Nos ajustamos a la ley y eso es lo que queremos dejar para ustedes. Obviamente hay muchos casos, hay muchas cosas que no acaba el tiempo, pero muy seguramente esto se va a repetir y queremos estar a su disposición. Bueno, queridos colegas, para nosotros como tribunal disciplinario, con el doctor César y para mí especialmente ha sido muy grato contar con este medio para poder darles a conocer a ustedes todo lo que, en qué consiste el proceso disciplinario y ponerlos alerta en estos casos de casística. Vamos a, si hay algún tema que les interese que pueda ser abordado por el tribunal disciplinario, nos lo hacen saber y ya en próximas oportunidades estaremos atendiendo lo que requieran. De todas maneras, le damos las gracias por la atención prestada y esperamos vernos en una próxima oportunidad, queridos colegas, y muchas gracias. Gracias, feliz día. Gracias.